Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el tercer problema de electromagnetismo, selectividad física 2010. Un electrón se mueve con velocidad v igual a 200 i metros segundo menos 1 en una región en la que existe un campo eléctrico E igual a 100 J voltios metro menos 1 y un campo magnético B. Explique con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule su intensidad. Apartado B. En un instante dado se suprime el campo eléctrico. Razone cuál sería la nueva trayectoria del electrón e indique en un esquema el sentido en que se mueve. E igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Recopilamos los datos más interesantes. Velocidad del electrón, como vector, 200 i metros por segundo, es decir, que se mueve hacia la derecha. Campo eléctrico, como vector también igual a 100 J voltios metro menos 1. E, carga eléctrica del electrón en valor absoluto, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Aquí pongo una interrogación que explicaré más adelante. Nos piden la intensidad del campo magnético y su dirección. Bueno, realmente tendrían que pedirnos, nos podrían pedir sentido y dirección del campo magnético. Yo creo que realmente es lo que quieren que digamos. Explicamos el esquema. Ejes X, Y y Z. Velocidad del electrón hacia la derecha, puesto que nos están diciendo 200 I metros por segundo. E nos dicen 100 J, por lo tanto va en el sentido positivo del eje Y. Este sería el campo eléctrico. Y como la carga es negativa, la fuerza eléctrica tendrá sentido contrario al campo eléctrico. Por lo tanto, irá hacia el lado, hacia el sentido negativo del eje Y. Como nos están diciendo que el electrón lleva una dirección rectilínea, una trayectoria rectilínea, esta fuerza eléctrica tendrá que ser compensada por una fuerza magnética de sentido contrario y de igual módulo, de igual intensidad. Ahora, aplicando la regla de la mano izquierda, deduciríamos que el campo magnético iría hacia arriba, pero como es una carga negativa, pues va hacia abajo. Es decir, en el sentido negativo del eje Z. Fijaros que estamos diciendo que el campo magnético tendrá una intensidad que ahora calcularemos, que tiene la dirección del eje Z, pero también podemos decir que el sentido es hacia el lado negativo del eje Z. Por lo tanto, estamos dando la dirección y sentido. Vamos a calcular ahora el módulo de este vector, del módulo del vector campo magnético. Si la trayectoria es rectilínea, se debe a que estas dos fuerzas se contrarrestan, es decir, fuerza eléctrica más fuerza magnética igual a 0. Para que se contrarresten, sus dos módulos tienen que ser iguales, es decir, fuerza eléctrica igual a fuerza magnética. Módulo de estas fuerzas iguales. El módulo de la fuerza eléctrica carga por intensidad del campo eléctrico, por el módulo del campo eléctrico. Y la fuerza magnética será igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético, que en este caso es 90 grados. Velocidad y campo magnético forman 90 grados. Eliminamos la carga, y es por lo cual decía yo que para qué nos dan el valor de la carga del electrón, no nos hace falta para nada. Despejamos B, me quedaría que igual a E partido V seno de alfa. Seno de alfa es 1 y me quedaría 100 entre 200, que es 0,5 teslas. Es decir que el campo magnético sería un vector cuyo módulo vale esto y cuya dirección es la del eje Z y sentido hacia la parte negativa del eje Z. También podríamos haber dado B como vector. Sería igual a menos 0,5 KT. Veamos ahora el apartado B. Nos dicen que eliminamos el campo eléctrico. Fijaros que ahora ya aquí no lo dibujo, el campo eléctrico no aparece. Pero el campo magnético suponemos que tiene igual sentido y dirección, igual módulo también, evidentemente. Quedará por lo tanto la fuerza magnética, que lo que hace es provocar que el electrón comience a girar. Una vez que se suprime el campo eléctrico, ya deja de ir en línea recta y empieza a girar, puesto que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad. Se movería por lo tanto una trayectoria circular en este plano, en el plano XY, en el plano horizontal. ¿Por qué pongo aquí ahora esto? Porque fijaros que si me están dando la carga eléctrica, podrían haberme dado la masa del electrón y entonces podría calcular el radio. Pero no tiene sentido que demos la carga del electrón sin dar la masa. Si no damos la masa, pues no hace falta que deis la carga del electrón. ¿De acuerdo? Bueno, pues listo. Hasta luego, Lucas.